En lo más profundo de las sierras mexicanas, donde la vida en el campo transcurría con tranquilidad, vivían dos hermanas, Ela y Elena. Su historia comenzaba en un pueblo de esas montañas, donde el aire estaba lleno del aroma de la naturaleza y el tiempo parecía transcurrir de manera distinta. Las hermanas eran muy diferentes entre sí, lo que a menudo resultaba en una combinación explosiva. Ela, la mayor de las dos, era una joven extrovertida y apasionada por las aventuras. No podía resistirse a la emoción de explorar y descubrir nuevos lugares. Su espíritu audaz la llevó a adentrarse en lugares desconocidos, buscando emoción y desafíos. Era una líder nata, con un carácter imponente que a menudo dejaba sin palabras a quienes la rodeaban. Por otro lado, Elena, la hermana menor, tenía una personalidad más reservada y prudente. Solía ser la voz de la razón, la que pensaba en las consecuencias antes de actuar. Y aunque a veces se mostraba más tímida y precavida, siempre terminaba cediendo ante la precaución de Ela. Es que la fuerte voluntad de su hermana mayor a menudo resultaba irresistible. Pero la vida en su apacible pueblo guardaba secretos oscuros, especialmente entre los adultos. Se reunían en juntas secretas al calor de las brasas en un claro entre el bosque, y las hermanas, siendo curiosas por naturaleza, los habían seguido. Así que desde la distancia observaban con asombro lo que sucedía en esas misteriosas reuniones. Un día, algo había ocurrido, y esa junta no había sido igual que las anteriores, pues una de las mujeres del pueblo, doña Paula, se encontraba en el centro de una escena desgarradora. Lloraba desconsoladamente, ya que su esposo y su hijo habían salido de casa hace días y no habían regresado. La búsqueda de los hombres había llevado al descubrimiento del cuerpo de su joven hijo, pero lo que encontraron fue espeluznante. El cuerpo estaba destrozado, desgarrado de una manera que solo podía ser obra de un animal de grandes dimensiones. Y aunque algunos en el pueblo sugerían que un gran oso podía haber sido el responsable, todos sabían en el fondo de sus corazones que se trataba de algo más siniestro. Pues era un secreto a voces que algo aterrador habitaba en la cueva del monje, un lugar prohibido y temido por todos. Al tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo, los ancianos del pueblo, con preocupación y miedo, asumieron que estaban destinados a repetir la historia de años anteriores. Pues por su parte, también habían escuchado en viva voz de otras personas que se habían encontrado animales destrozados en el bosque. Y saben, la preocupación de los ancianos no era para menos, pues cuando estos eran apenas unos adolescentes hace ya muchos años atrás, habían vivido un tema similar y mucha gente había perdido la vida por causa de una bestia desconocida que rondaba por los bosques. En esos tiempos, hombres de cacería, valientes y vigorosos, armaron grupos con el objetivo de abatir a la bestia, pero muchos de ellos perecieron en el intento. Sin embargo, la bestia no pudo soportar el asedio de tantos hombres provistos con armas de plomo y cayó rendido ante ellos. Era imposible asesinarle, pues a pesar de que la bestia resentía el daño físico de los golpes, su piel era tan dura que resultaba inútil intentar atravesarlo. Y bueno, después de varios intentos fallidos de darle muerte, decidieron que lo mejor era encarcelarlo. Pero esto no podía ser en un lugar común y corriente, tenía que haber sido en un lugar alejado de todos. Y de esta manera es como decidieron encerrarlo en la enigmática cueva del monje. Otra de las cosas acordadas fue alimentarlo cada 6 noches, esto con la finalidad de mantenerlo débil y también para que evite salir a cazar.
Pero todo parecía indicar que la bestia se había liberado, pues a pesar de que fue encadenado con el hierro más resistente, las nuevas generaciones se habían olvidado de alimentarlo. Y es por ello por lo que no cabía dudas que la bestia se había liberado para comer, razón por la cual animales e incluso personas aparecían semidevoradas. Ante los rumores de lo ocurrido al esposo e hijo de doña Paula, así como a los animales cruelmente asesinados, el terror y la incertidumbre se apoderaron de la comunidad. Y las hermanas, que habían sido testigos de la fatídica junta en el claro y habían oído los murmullos de la gente, sintieron que su vida se había vuelto más intrigante y peligrosa. La sombra de la criatura acechaba en las mentes de todos y nadie sabía cuándo o dónde podría atacar de nuevo. Pero las jóvenes no solo pensaban en el peligro de la bestia, pues también ante el rumor de la misteriosa cueva del monje, el deseo profundo de explorar aquel sitio se apoderó de la mente de las hermanas. Ella, con su espíritu aventurero, convenció a Elena, prometiéndole que solo sería un vistazo rápido para satisfacer su curiosidad. Ay, pobres chicas, no sabían lo que les aguardaba en las sombras de esa cueva prohibida. Armadas con linternas y valentía, las hermanas aventuraron en la oscuridad de la cueva del monje. No habían avanzado mucho cuando una parvada de murciélagos se abalanzó sobre ellas, agitando el aire con sus alas y llenando la cueva de chillidos ensordecedores. Ella, luchando por mantener la calma, se adelantó, seguida de cerca por Elena. En medio del caos de los murciélagos, algo monstruoso emergió de las sombras. Una criatura horripilante agarró a Ella y la arrastró hacia el fondo de la cueva antes de que Elena pudiera reaccionar. Aterrorizada, Elena intentó desesperadamente liberar a su hermana, pero no pudo hacer nada para detener el rapto. Ella desapareció en la negrura de la cueva y Elena se quedó sola en medio de la parvada de murciélagos. La desesperación inundó a Elena, quien finalmente logró zafarse de los murciélagos y huyó de la cueva aterrada. Corrió hacia su casa, con el corazón latiendo con fuerza y lágrimas en los ojos. Necesitaba ayuda desesperadamente y no tenía idea de lo que había sucedido con ella en lo más profundo de la cueva. Cuando finalmente llegó a su casa, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Para su asombro y horror, Ella ya estaba allí, de pie en el umbral de la puerta. La apariencia de su hermana era diferente, sus ojos brillaban con un fulgor extraño y su piel estaba pálida. Elena no podía entender lo que veía, cómo había llegado Ella antes que ella. La explicación de Ella fue desconcertante. Le dijo a Elena que no recordaba nada de lo que había sucedido y que de repente se encontró en casa sin entender cómo había llegado. Elena sabía que su hermana estaba ocultando algo. Las dudas la atormentaban, pero lo que estaba claro era que algo terrible había ocurrido en la cueva. El pueblo, sumido en un terror sin precedentes, comenzó a experimentar una serie de incidentes horribles durante las noches. Y si bien los asesinatos habían comenzado en el bosque, ahora se habían trasladado hacia el poblado. Animales eran encontrados mutilados de una manera espeluznante y las personas desaparecían misteriosamente. El miedo se apoderó de la comunidad y las noches se convirtieron en un tiempo de pesadilla. Los murmullos en el pueblo se volvieron aún más oscuros. La criatura que habitaba en la cueva, que había cobrado a Ella como su presa, ahora parecía rondar por las noches, sembrando el pánico y la desesperación.
Nadie sabía cómo enfrentar esta amenaza y todos estaban aterrados de que la próxima víctima pudiera ser cualquiera de ellos. Elena se sentía atrapada en una pesadilla, pues en las noches de luna llena había encontrado a su hermana en cama. Esta estaba sudorosa y se tocaba de forma lasciva, murmurando para sí misma que él vendría por ella. Sinceramente esto preocupaba mucho a Elena, pues no sabía con exactitud a lo que se refería Ela. Su reacción era levantarla, pero cuando le cuestionaba acerca de lo que le ocurría, Ela siempre argumentaba de no saber nada de lo que hablaba. Elena se encontraba en una encrucijada, la vida en el pueblo se había vuelto un tormento, las noches estaban teñidas de rojo y la criatura causaba estragos. Repentinamente, en la casa de las chicas algo extraño comenzó a ocurrir, pues durante las noches de luna llena aparecían a las orillas de su ventana que daba hacia la calle piezas de animales o personas mutiladas. Siempre era Elena quien se deshacía de estos restos para evitar levantar sospechas en el poblado. Pero no se explicaba el motivo del por qué ocurría eso y mucho menos tenía en mente quién dejaba la carne. Sin embargo, se propuso vigilar a detalle a su hermana con el temor de que sea ella quien llevaba estas piezas a la casa. Aquella noche, ambas hermanas dormían como de costumbre, cuando Elena escuchó el ruido de la ventana al abrirse. Atentamente comenzó a vigilar fingiendo estar dormida, y fue allí cuando miró cómo una gran bestia se mantenía de pie en la puerta de su ventana. En su hocico tenía una pieza de carne, producto de haberle arrancado la pierna a una res. Pero quizá lo más grotesco para Elena fue ver cómo Ela corría hacia los brazos de esa bestia, y en medio de un ritual cargado de frenesí y estremecimiento, Elena copulaba con aquel monstruo, y luego éste le dejaba la pieza de carne como cumplido, tal cual novio quien lleva una rosa a su amada. Ela, quien se encontraba como poseída, aceptaba el regalo gustosamente y se inclinaba ante la carne sangrante para comer desesperadamente de ella. Acto seguido, regresaba a la habitación, se daba un baño y dormía como si nada hubiera ocurrido. Ante la falta de respuestas y la creciente desesperación por no comprender lo que había entre su hermana y la bestia, Elena decidió tomar cartas en el asunto. Comenzó a investigar la causa de los horrores que asolaban el pueblo y a buscar pistas sobre lo que había sucedido con su hermana en la cueva. Se sumergió en los libros antiguos de la biblioteca del pueblo y consultó a los ancianos. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Elena descubrió la verdadera naturaleza de la maldición que había caído sobre ella. La mordida de la criatura en la cueva no solo la había convertido en una bestia, sino que también la había vinculado a la luna y a la bestia. En las noches sin luna, ella recuperaba temporalmente su humanidad, pero en las noches de luna llena se convertía en una bestia hambrienta y sedienta de sangre. Luego, junto a su ser querido, copulaban y buscaban víctimas para cazar. Elena se enfrentó a un dilema desgarrador. Sabía que debía proteger al pueblo de la amenaza que representaba a su propia hermana, pero también anhelaba encontrar una forma de liberar a Ela de la maldición. Cada vez que la luna llena se alzaba en el cielo, la tensión en el pueblo aumentaba. La caza de la criatura se intensificaba y las personas vivían con el miedo constante de convertirse en su próxima víctima. Al pasar de las noches, los ataques de Ela se volvían más violentos y brutales. La comunidad estaba en crisis y Elena sabía que no podía permitir que esto continuara.
La protección de su hermana se había convertido en una tarea abrumadora y tenía que tomar medidas drásticas para evitar más tragedias. Elena se embarcó en una búsqueda frenética dispuesta a encontrar una cura para la maldición de Ela. Con la ayuda de los ancianos y de su profundo conocimiento ancestral, recopiló ingredientes y realizó rituales destinados a romper el vínculo con la luna. Finalmente, después de innumerables esfuerzos y sacrificios, Elena descubrió un antiguo ritual que prometía romper la maldición. Pero para llevarlo a cabo, debía enfrentar una lección dolorosa. El ritual requería de un sacrificio, y Elena debía decidir si estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar a su hermana. La noche de luna llena se avecinaba y la tensión en el pueblo alcanzó su punto máximo. La comunidad se reunió en el mismo claro del bosque donde siempre hacían juntas, pero ahora preparados para enfrentar a la bestia. Elena estaba lista para llevar a cabo el ritual, pero no sabía si funcionaría. La luna llena iluminaba el claro, y Ela, junto a su licántropo, convertidos en su forma de bestia, se acercaban lentamente. Los corazones latían con fuerza mientras Elena se preparaba para realizar el sacrificio. Pero en el último momento, cuando estaba a punto de llevar a cabo el ritual, una revelación inesperada cambió todo. La maldición de Ela y la criatura de la cueva estaban conectadas de una manera que nadie había imaginado. El sacrificio que Elena estaba a punto de realizar no solo liberaría a su hermana, sino que también liberaría a la criatura. La noche se llenó de terror y suspenso cuando la criatura reveló su forma verdadera y sus intenciones malévolas. Pues este era un demonio quien había tomado la forma de hombre lobo como parte de un castigo divino. La elección de Elena se volvió más desgarradora, ya que debía decidir si liberar a su hermana o si debía renunciar a ella para proteger al pueblo. Y bueno, de esta manera había llegado el momento del enfrentamiento final, un choque emocionalmente devastador que marcaría un punto de no retorno en sus vidas. En la penumbra del claro del bosque, Elena se encontró cara a cara con su hermana, quien había vuelto a su forma de bestia en la luz plateada de la luna llena. Los ojos de Ela brillaban con un hambre salvaje y su cuerpo estaba tenso y preparado para atacar. La tensión en el aire era casi palpable mientras las hermanas observaban con una mezcla de miedo y dolor. La batalla que siguió fue feroz y desgarradora. Los hombres intentaban cazar ambas bestias a punta de balazos y machetes. Elena luchaba por la vida de su hermana y por la seguridad del pueblo, pero Ela era una horrible criatura formidable y letal. Los árboles del bosque temblaban con el sonido de la lucha y el dolor y la angustia llenaban el corazón de Elena. Cada golpe y cada arañazo eran una puñalada en el alma de Elena. Recordaba a la hermana que solía ser, a la joven intrépida y apasionada por la aventura. Ahora, esa misma hermana se había convertido en un enemigo, un monstruo que amenazaba la vida de todos. La lucha parecía no tener fin y las lágrimas se confundían con la sangre en el rostro de Elena. Sabía que debía tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La maldición de Ela debía llegar a su fin, y eso requería un acto desgarrador que ninguna de las hermanas olvidaría jamás. En un momento de desesperación, cuando la mayoría de hombres había muerto a manos de las bestias y Ela estaba a punto de asestar un golpe mortal a Elena, ésta tomó una decisión terrible. Con lágrimas en los ojos, tomó un cuchillo que había llevado consigo y se lo clavó en el costado a su hermana.
El dolor en el rostro de Ela fue palpable y en un instante la maldición que la había atormentado llegó a su fin. Elena sostuvo a su hermana herida en brazos y las lágrimas rondaban por sus mejillas mientras la luna se ocultaba en el horizonte. Él había fallecido, pero a un costo terrible para su hermana, pues al momento que Ela, ya sin vida, regresó a su forma humana, la chica pudo observar que llevaba a una criatura creciendo en su vientre. La lucha había terminado, pero ambas hermanas llevaban las cicatrices de ese enfrentamiento en lo más profundo de sus almas. El pueblo, a darse cuenta de que la amenaza había desaparecido, sintió un alivio profundo, pero también una tristeza y una pérdida inmensa. Pues Elena nunca superó a su hermana y terminó por acabarse a sí misma. La historia de las hermanas había llegado a su fin y el precio que habían pagado era alto. La cueva del monje se convirtió en un lugar maldito, un recordatorio constante de lo que habían enfrentado. Y como estaba llena de curiosidad y misterio, fue sellada y se convirtió en un lugar prohibido, oculto bajo capas de tierra y piedra. El secreto de la historia de las hermanas, una leyenda sombría de terror y sacrificio, fue guardado celosamente por las generaciones venideras. Y a medida que el tiempo pasaba, la memoria de Ela y Elena se desvanecía, pero su historia perduraba como una advertencia sobre los peligros de la curiosidad y las maldiciones que acechaban en la oscuridad. Y de esta manera, la historia de las hermanas se convirtió en un cuento de advertencia para los niños, una historia que los padres les contaban antes de dormir. Las noches sin luna eran ocasiones especiales en las que los habitantes del pueblo se reunían alrededor del fuego y recordaban la lección de las hermanas. Cada generación aprendía la historia y la maldición de la cueva del monje se convertía en un recordatorio constante de que los secretos oscuros podían esconderse en cualquier rincón. Y la cueva seguía siendo un lugar misterioso y temido, aunque pocos recordaban la verdad detrás de su infamia. Las leyendas locales hablan de criaturas aterradoras que aún acechan en las profundidades y los valientes que se aventuran a entrar nunca regresan. La superstición y el miedo mantenían a raya a los curiosos, asegurándose de que la historia de las hermanas no se repitiera. La vida en el pueblo continuó, pero la sombra de la tragedia siempre se cernía sobre ellos. Era un recordatorio constante de que el mundo estaba lleno de misterios oscuros y peligros desconocidos, y que la curiosidad a veces podía llevar a un destino aterrador. Otro cambio de casa y de ciudad. El trabajo del papá requería mudarse cada cierto tiempo. Por suerte, el sueldo compensaba las molestias y había sido una suerte encontrar un colegio cercano para Sandra, Rodrigo y Sonia. Por un tiempo, Viviana se quedaría de dueña de casa. «Hola, papá», saludó Sandra, quien con 16 años ya era muy parecida a su madre. «Hola, hija. ¿Cómo estuvo tu primer día de clases?» «Bien, el colegio no está del todo mal», contestó la joven, que últimamente se había vuelto muy exigente en varias cosas. «Me alegro». «Sí, incluso tiene un amigo», comentó Rodrigo. «¿Un amigo? Sabes que no es bueno que nos involucremos mucho con los vecinos», observó Viviana. «No te preocupes, mamá, es solo algo pasajero».
Casi podía sentir en su nuca la respiración de la bestia. Su corazón estaba a punto de detenerse. La criatura la alcanzaría en cualquier momento y el pánico le impedía pensar. Miró hacia atrás y vio que nadie la seguía. Al mirar hacia adelante, el monstruo estaba frente a ella. Cada fibra de su ser sintió como las garras se clavaban en su carne y los colmillos desgarraban su cuerpo. Solo un grito de dolor y terror alcanzó a dar. Un aullido se escuchó en el parque y fue ahogado por los ruidos de la ciudad, que se movía ignorante del pavor que se cernía sobre ella. Al otro día el parque estaba lleno de sus habituales paseantes dominicales, los niños jugando y los enamorados paseando de la mano. Un grito de terror rompe la calma. Un niño encuentra los restos macabros de un cuerpo destrozado. El forense establece como causa de la muerte el ataque de uno o varios perros salvajes. El fiscal da orden a la policía de ocultar la noticia a la prensa para evitar crear pánico innecesariamente. «Papá, necesito que firmen esto», dijo Rodrigo a Sebastián al tiempo que le entregaba un papel. «¿Qué es?», preguntó él. «Una autorización para unirme al equipo de lucha libre», respondió el joven. Está bien», accedió Sebastián, pasándole la autorización firmada a su hijo. «Hola, amor, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó Viviana a su esposo. «Bien, todos son como corderitos», contestó Sebastián. Ya era hora de volver a casa. Había sido divertido, pero mañana había que trabajar. Total, otro día volvería a ver a las bailarinas y a tomarse unos cuantos tragos. Si manejaba despacio, no pasaría nada. La calle estaba vacía, la diversión estaba dentro del local, la llave se le cayó al suelo. Al levantarla, lo único que vio fueron dos brillantes ojos dorados y unas mandíbulas con filosos colmillos que chorreando saliva se abalanzaron de un golpe, ahogando el grito antes de salir. «Es el segundo caso de muerte por ataque de animales. Quiero que busquen a los perros vagos y los atrapen», gritó el teniente a sus subalternos. «Hola, querida», saludó Viviana a Fernanda en el supermercado. «¿De compras?» «Sí, vine a comprar carne. Mi marido come como si fuera el único alimento posible. Ya parece un lobo», respondió Fernanda. Algo tenía esa mujer. A Viviana le costaba quitarle los ojos de encima. Era esa forma de caminar y de pararse, o era tal vez el perfume que usaba. El hecho era que Viviana encontraba irresistiblemente atractiva a Fernanda, al punto que se fue todo el viaje de vuelta a casa mirándole los muslos mientras conducía su automóvil. La noche estaba estrellada, la luna llena se empezaba a asomar tras la cordillera. Fernanda escuchó pasos a su espalda, se volvió para ver si alguien la seguía, pero no había nadie más. Desde que se filtró la noticia de que una jauría de perros vagos había matado a 2 personas hace poco, la gente prefería quedarse en la seguridad del hogar. De nuevo sintió pasos tras ella. Nerviosa aceleró la caminata para perder a su acosador, dobló en una esquina. Ese fue el último y el peor error en la vida de Fernanda. Frente a ella se topó con un callejón sin salida. En su intento por escapar, había quedado atrapada. Un grito rompió la noche. La criatura puso una mano en sus muslos y clavó sus fauces arrancando un gran trozo de carne. Choqueada, Fernanda dejó de sentir dolor.
Cuando las garras de la horrible criatura se hundían en su otra pierna, mientras su pecho era destrozado por afilados colmillos. Afortunadamente, la muerte llegó pronto para ella. «No lo puedo creer», exclamó el teniente. «Parece un ataque sexual, pero ¿qué animal haría esto?», dijo cuando vio el cadáver de Fernanda. «Señor, han encontrado una huella de zapatos cerca de aquí», informó un joven policía. «Yo diría que pertenece a alguien de unos 100 kilos más o menos», opinó el forense. «Pero eso no lo pudo hacer una persona», objetó el teniente mostrando el cuerpo destrozado de la mujer. A menos que tenga perros entrenados», respondió un sargento. «Analicen el ADN que haya en las heridas. Tenemos que terminar con estas muertes». «Oh, qué interesante», opinó el forense. «Parece que tenemos un psicópata entre manos». «Teniente, tengo los resultados de las pruebas de ADN que me pidió. ¿Se los mando o viene para acá?», preguntó el profesional. «Espera, voy para allá», dijo el policía poniéndose de pie. «¿Qué encontraste?» En las 3 víctimas había ADN de Canis lupus y no de Canis lupus familiaris, explicó el forense. «En español, por favor», pidió el teniente. En las heridas de los 3 cadáveres había ADN de lobo y no de perro. ¿Lobo? ¿Pero cómo llegaron a la ciudad?» «Aún hay más. Las pruebas indican que se trata de 3 individuos distintos, pero no me imaginé que pudieran llegar lobos hasta la ciudad», opinó el policía. «Es muy poco probable», observó el forense. «Entonces, ¿piensas que alguien los trajo?» «Pues no se me ocurre otra explicación mejor», contestó el doctor. «Entonces, eso quiere decir que estamos en presencia de un psicópata muy especial», concluyó el detective. La transformación resultaba cada vez más fácil. Siempre se mostraba en las películas de terror que sería un proceso muy doloroso, pero no era así, al contrario. El cambio producía un gran placer, dejándole en un estado de intensa excitación, en que el deseo de cazar y el ansia de sentir la carne caliente y jugosa en su boca era incontrolable. Un deseo que la ponía totalmente frenética y que no se calmaba hasta haber despedazado a su presa. Esa noche no sería la excepción. Podía imaginar el sabor de la sangre en su boca y eso la excitaba aún más. Sus ojos se volvieron dorado brillantes mientras la piel comenzaba a cubrírsele con un sedoso pelaje café. Su cuerpo creció unos 30 centímetros al tiempo que su mandíbula se alargaba y empezaba a babear entre los colmillos que ahora eran sus dientes. Sus manos eran las garras de una bestia y sus orejas recibían hasta el más mínimo sonido. Su garganta se agitó y de su hocico salió un aterrador aullido. Necesitaba cazar ahora o enloquecería. La pareja de novios caminaba despreocupada por el parque. 2 presas por el precio de una sería una gran cacería. El primer ataque fue contra el hombre. En medio de gritos, la mujer vio cómo la bestia le rompía el cuello a su pareja y desgarraba sus entrañas. Retrocedió y cayó de espaldas. El monstruo se acercó a ella. De su hocico caía la sangre de su novio. Todo se apagó. Un alarido y las fauces se cerraron en su rostro. Hacía calor esa noche. Sonia entró a la ducha poseída por un gran deseo de jabonarse entera. Al salir del agua, contempló su cuerpo, que a pesar de tener solo 12 años, era alta y esbelta, parecía haber heredado los genes de su madre. Una vez vestida, se puso un lindo anillo de oro con una media luna. «¿Y ese anillo tan lindo?»,
preguntó Viviana. Me lo encontré en la calle, dijo la niña. ¿Me lo puedo quedar?, preguntó Sonia con una chispa en sus ojos mientras se pasaba la lengua por los labios. Está bien, quédatelo, consintió Viviana. Teniente, esta vez son 2 las víctimas, informó el sargento. Primero mataron al hombre y después a la mujer, indicó el forense. Fue un ataque muy rápido. ¿Qué es eso?, preguntó el policía, indicando la mano derecha de la mujer. Parece que aquí había un anillo. Los periodistas agolpaban en la sala de espera. El teniente había citado a una conferencia de prensa para alertar a la población sobre los últimos acontecimientos, para que evitaran salir de noche hasta atrapar al psicópata que estaba asolando la ciudad. La prensa publicitó la noticia de los asesinatos con gran parafernalia. El asesino de los lobos, el hombre lobo, cacería humana, etc. Los titulares fueron variados, consiguiendo una gran sintonía. El miedo prendió rápidamente en la ciudad. Las calles estaban vacías cuando se ponía el sol. Parecía un pueblo fantasma. Y esa era la intención del teniente, aunque sabía que se jugaba la cabeza si no atrapaba pronto al asesino y sus lobos entrenados. La ciudad era linda. A Sebastián no le preocupaban los rumores de los lobos cazadores de humanos, ni de los asesinatos múltiples que les achacaban. Bastaba cuidarse y no habría problemas, ni su familia correría ningún peligro. Esto tiene que estar mal, opinó el forense, mientras miraba el resultado de la prueba de ADN de las 2 víctimas. Las muestras aparentemente se habían contaminado, así que era necesario hacer el examen de nuevo. Veamos ahora, dijo el médico mirando la hoja que acababa de ser impresa. Esto no puede ser, pero me consta que no hay contaminación. Ante la duda, procedió a analizar muestras en los otros cadáveres, buscando precisamente lo que no debería poder encontrar. «Es que esto no tiene sentido», exclamó el forense. Los resultados eran similares a los hallados en las 2 últimas víctimas. Las cosas estaban experimentando un giro brusco. Era necesario realizar pruebas más específicas en todos los cadáveres. El primer paso del forense fue comparar el ADN del lobo encontrado en todas las víctimas, luego comparar los otros ADN encontrados. Ya salía el sol cuando el doctor terminó de analizar todas las muestras. Los resultados eran realmente insólitos, así que debería informar al teniente a cargo del caso. ¿Qué pasa, doctor, que me despierta tan temprano?, alegaba el policía mientras contestaba el teléfono a las 6 de la mañana del domingo. Para mí es tarde, teniente. No he dormido en toda la noche. Mejor venga, tengo algo que informarle enseguida. Ya en el laboratorio, el forense explicaba al policía su nuevo descubrimiento. Todas las víctimas murieron por ataque de lobo, recordó el médico. Lo sé, asintió el teniente. El asunto es que en todos los asesinatos participaron lobos distintos, observó el forense. Oh, eso es nuevo, opinó el detective. Pero eso no es lo más extraño, siguió el médico. En todas las heridas hallé ADN humano que no pertenecía a la víctima. ¿Qué cosa?, preguntó sorprendido el policía. Debe haber habido contaminación de las muestras. Eso pensé yo, reconoció el forense. Así es que analicé todo de nuevo 3 veces. Resultó que no hay errores. Lo más increíble
es que corresponde a ADN de 4 personas distintas y a 4 lobos distintos, concluyó el médico forense. Papá, mamá, quiero ir a ver el concierto al estadio el sábado, rogó Sonia. ¿Qué opinas?, consultó Sebastián a Viviana. Se va a llenar, opinó ella. Mejor así, comentó Sandra. Bueno, está bien, asintió Sebastián. Viviana tenía razón, el estadio estaba lleno a más no poder, pero de vez en cuando no importaba. Hace tiempo que no salían todos juntos y esto servía para fortalecer los lazos de grupo. El turno de noche en la subestación de electricidad era bastante aburrido, pero no le quedaba más remedio que cumplirlo. Lo bueno era que tendría el fin de semana libre, no había nadie más, así que después de revisar todo, se podría poner a ver tranquilo el partido de fútbol. Listo, ahora descansar, pensó el técnico al sentarse en su silla. Abrió un paquete de papas fritas y una lata de bebida. Mientras encendía el televisor, dejó todo encima de la consola de control. En un descuido se le cayó una papa al suelo y se agachó para recogerla. Al enderezarse, con un brazo pasó a llevar la bebida, derramándola en los controles de la subestación, provocando un cortocircuito. ¡Demonios!, maldijo el técnico mientras trataba de arreglar su error. El cortocircuito hizo que la subestación se desconectase, dejando a gran parte de la ciudad a oscuras. Las luces del estadio se apagaron en medio de exclamaciones de asombro. Todos pensaron que era parte del espectáculo. Como después de un rato no pasaba nada, el público empezó a inquietarse. Se miraron a los ojos y sonrieron. Una rápida transformación en todos provocó un miedo inmediato en quienes estaban más cerca. Cuando destrozaron a aquellos que tenían más próximos, el miedo se convirtió en pánico, gritos, carreras y caídas. La cacería era inimaginable. Las garras desgarraban pechos, rostros y cuanto tocasen, los colmillos arrancaban grandes trozos de carne. Los alaridos de dolor y terror se mezclaban con los gruñidos de las bestias. A lo lejos se escuchaba una sirena que se acercaba rápidamente y un aullido agudo se escuchó en medio de la masacre. Las 5 bestias escaparon rápidamente, perdiéndose en la oscuridad. A los pocos minutos llegaba la policía y varias ambulancias, pero no servía de nada ya. De los atacados, ninguno quedó con vida. La prensa, por sensacionalista que fuera, no podía mostrar la magnitud de la masacre. Los sobrevivientes hablaban de 5 bestias que caminaban en 2 piernas y aunque pareciera increíble, vestían restos de ropa hecha pedazos. El rumor de los licántropos prendió con facilidad y el terror se apoderó de la ciudad. «Este es un desastre», gritaba el capitán. La ciudad se volvió loca, ahora hablan de una invasión de hombres lobo. El intendente y el Ministerio del Interior quieren resultados y que tenemos solo leyendas de monstruos. Nuestra sospecha es que se trata de un psicópata con lobos amaestrados, informó el teniente. Encuéntrelo entonces, ordenó el abrumado capitán, o aquí rodarán cabezas y no por culpa de los lobos precisamente. La situación era crítica. La masacre del estadio había estremecido y aterrorizado a todo el país. Las autoridades querían resultados pronto y la gente deseaba recuperar la seguridad perdida. «Teniente, esto le puede interesar. Venga, por favor», llamó el forense. «Dígame que tiene el nombre del asesino», saludó el policía al doctor. «No, pero estamos acercándonos», contestó el médico. «Espero que sea bueno», pidió el policía.
El ADN que encontramos en las heridas de las distintas víctimas corresponde a 5 personas distintas, exactamente a 2 hombres y 3 mujeres, mientras que el ADN del lobo pertenece a 3 hembras y 2 machos, contestó el forense. Eso acota un poco más la búsqueda, pero no es suficiente, opinó el detective. Tal vez esto sirva. Todos los distintos grupos étnicos poseen marcadores genéticos específicos propios de cada zona de origen, algo así como una marca de origen. En este caso en particular, las 5 muestras de ADN corresponden a personas originarias de algún país de Europa del Este, explicó el forense. Y si mi memoria no me falla, esa es una tierra de leyendas de vampiros y hombres lobo. Por favor, doctor, ¿está insinuando que los rumores de los hombres lobos son ciertos?, protestó el policía. Claro que no. Lo que quiero decir es que los 5 sospechosos vienen de Europa del Este y que pueden haber traído lobos con ellos, corrigió el médico. ¿Y cómo alguien podría pasar lobos por el control de aduanas?, preguntó el teniente. Atrápelos y me cuenta, terminó el forense. En la noche, la policía había citado a una conferencia de prensa para dar la alerta con los nuevos antecedentes disponibles. Según nuestras investigaciones, los sospechosos de los horribles crímenes que estremecen el país son 2 hombres y 3 mujeres. Son procedentes de algún país de Europa del Este que han llegado a la ciudad hace tiempo. Se presume que poseen lobos amaestrados con los que perpetran sus homicidios. Su captura es inminente en el corto plazo, concluyó el teniente ante todos los medios de comunicación. La noche estaba nublada, el viento movía las nubes dejando ver una plateada luna llena. El teniente se disponía a volver a casa ya entradas horas. Una mujer hermosa de mediana edad caminaba sola. «Hey, señora, no debería andar sola a estas horas», dijo el policía. «Estoy por llegar a casa», contestó ella con un suave acento que él no pudo reconocer. «Si quiere yo la acompaño», ofreció el teniente. «No es necesario, gracias», declinó la mujer. «Soy policía, no se preocupe», dijo él, mostrándole la placa. «Oh, en este caso acepto», accedió la mujer. Pasos que se acercaban rápido se escucharon a sus espaldas. El policía se volvió a mirar, pero no vio a nadie. Siguieron caminando. Un gruñido alertó a ambos. Rápido el teniente se volvió. La incredulidad y el asombro lo invadieron. Parado frente a él, había un monstruo ser mezcla entre hombre y lobo. El terror era paralizante. Aún así logró sacar su pistola y apuntar hacia la criatura, de cuyas fauces caía una baba viscosa. Cuando se disponía a disparar, sintió por detrás un golpe en su muñeca y vio con horror que su mano caía al suelo, apuntada por 2 mandíbulas que se cerraron sobre ella. Ahí parado vio a otro lobo, vestido con ropa de mujer. La mujer, a la que él amablemente se ofreció a acompañar para protegerla. Las 2 bestias se lanzaron sobre el policía, despedazando completamente su cuerpo. El teniente había cometido un error al citar a la última conferencia de prensa. Al ver que la policía se acercaba demasiado, los asesinos decidieron que era mejor quitar de encima al detective a cargo de la investigación. La jauría siempre, tarde o temprano, terminaba llamando la atención y había que emigrar seguido. Sin embargo, aún podían permanecer unos meses más en este lugar, aún tenían tiempo. ¿Piensas salir, hija?, preguntó Viviana a Sandra. Sí, está hermosa la noche, contestó la joven. Pero hija,
¿No has escuchado las noticias de que hay animales asesinos en la ciudad?, agregó Sebastián. Además, esta noche se supone que estaríamos todos juntos, dijo Viviana. Sí, está bien, aceptó Sandra con un marcado acento extranjero en su voz, mientras por la ventana veía la hermosa luna llena que se elevaba sobre la noche de la ciudad. Los ojos de la joven se volvieron de un hermoso color dorado, sus dientes se transformaron en agudos colmillos y sus uñas en afiladas garras, en tanto que su cuerpo se cubría con un suave pelaje gris. Las orejas de Viviana primero y todo su rostro después adquirió la forma de una fiera bestia. Por otro lado, la piel de Sebastián se cubrió de un espeso pelo gris y su hocico y orejas se alargaban. El cuello de Rodrigo se hizo poderosamente musculoso para terminar convertido en una bestia tan fuerte como su padre. El cuerpo de la pequeña Sonia se cubrió de un sedoso pelaje café, siendo tan alta como su madre y su hermana. La jauría saldría a cazar junta esta noche. Buenos días, señores y señoras. Yo soy el teniente Flores. Ante el asesinato del teniente Rodríguez, se me ha asignado el caso de los asesinatos múltiples que él investiga, el cual le costó la vida. Vamos a capturar a los que lo mataron, aunque sea lo último que haga, dijo el nuevo teniente a sus subalternos. Los peritajes del forense indican que los posibles asesinos son 2 hombres y 3 mujeres originarios de Europa, los cuales usan lobos amaestrados para perpetrar sus crímenes. No siguen ningún patrón lógico, informó el sargento, poniendo al día al nuevo teniente. Excepto en el asesinato del teniente Rodríguez, que parece que iba tras la pista correcta y por eso lo mataron, conjeturó el teniente Flores. Los análisis de ADN en los restos del teniente Rodríguez aportaban más pistas a las existentes. Teniente Flores, ¿están listos los resultados de los análisis del cuerpo del teniente Rodríguez?, comunicó el forense al policía. Voy para allá, contestó este. Buenos días, doctor. ¿Qué encontró?, preguntó el teniente. Al teniente Rodríguez lo mataron 2 lobos, un macho y una hembra. También, al igual que en las otras víctimas, había ADN humano correspondiente al de un hombre y una mujer de Europa del Este, informó el forense. Qué interesante. Un hombre y un lobo, una mujer y una loba, opinó el policía. Así es, según la hipótesis del teniente Rodríguez, los 5 asesinos matan usando lobos entrenados, comentó el médico. Nunca antes había tenido que atrapar a ese tipo de asesinos seriales, dijo el teniente. Y yo nunca había visto esta clase de homicidios, reconoció el forense. Sargento, quiero una lista de todas las personas que hayan llegado a la ciudad desde hace poco de antes de que comenzaran los asesinatos, ordenó el teniente. Busquen familias o grupos de 5 integrantes. 2 días después, el teniente Flores recibía una larga lista de personas recién llegadas a la ciudad. Sonia se sentía inquieta esa noche, el encierro la sofocaba, debía salir a caminar. La noche estrellada y la luna llena la tenían más agitada que de costumbre. Se encaminó al parque y olfateó el aire. A su sensible nariz llegó el aroma dulce de un perfume de mujer. Cerca de un banco, vio a una solitaria joven que caminaba sin prisa. La boca se le llenó de saliva, mientras sus ojos se volvían dorados. Quería carne fresca y ya sabía de dónde la sacaría. La mujer sintió que la observaban, pero no había nadie más que una joven de unos 12 años, por cierto, que muy alta para su edad.
Siguió caminando y escuchó pasos que la seguían. Se volvió a ver, pero estaba completamente sola en el parque. Solo sintió un golpe que la arrojó contra el césped húmedo y se vio tendida boca abajo, con alguien muy pesado que la aplastaba. Trató de gritar, pero su cuello se rompió bajo la presión de dos poderosas mandíbulas. Totalmente descontrolada, Sonia comenzó a devorarla. Una vez que estuvo más tranquila, de su garganta surgió un agudo aullido. La taza de café que el teniente Flores sostenía se deslizó de sus manos. El aullido que escuchó lo sorprendió, haciéndolo derramar el líquido sobre la mesa de la cafetería que atendía toda la noche. Sobre todo porque los policías que estaban de turno pasaban a comer allí. Uy, los perros se ponen nerviosos a veces y la huyan a la luna, comentó la camarera mientras secaba la mesa y le servía otro café al policía. Viviana y Sandra estaban tan nerviosas como Sonia aquella noche. Salgamos, dijo Viviana a Sandra. Las calles solitarias facilitaban la incursión de las dos mujeres. Vamos a ese bar, dijo Sandra, desabotonando su blusa y atándola con un nudo, dejando así ver un poco, pero no mucho de su cuerpo, aprovechando que no llevaba ropa interior. Por su parte, Viviana se quitó la chaqueta, luciendo una polera elástica que se pegaba a su piel, permitiendo apreciar sus curvas. De esta manera entraron al bar. No se necesitó mucho tiempo para que dos hombres se acercaran a ellas y les ofrecieran unos tragos. Tras acordar el precio que ellos deberían pagar para disfrutar de sus servicios esa noche, salieron los cuatro del brazo. El pecho de Sandra subía y bajaba rápidamente por su excitación. La respiración de Viviana se aceleraba cada vez más, mientras sus ojos se tornaban hermosamente dorados. Ya no pudiendo contenerse más, Sandra se abalanzó sobre su acompañante. Él con horror la vio transformarse en un horrible monstruo. El acompañante de Viviana cayó de espalda mientras trataba de huir. El terror lo paralizaba mientras veía transformarse a la mujer frente a sus ojos. Después de saciar sus ansias de sangre, las dos lobas se unieron en un aullido de placer. A la mañana siguiente era un dolor de cabeza para la policía. 3 asesinatos en una misma noche era algo que los ponía al límite de su capacidad de respuesta. Teniente, tengo los exámenes de las víctimas de anoche, informó el forense. Voy para allá, respondió el policía. Las 3 víctimas de anoche fueron asesinadas por las 3 lobas, dijo el médico mientras pasaba los resultados al policía. Y como ya era de esperar, también hay ADN de 3 mujeres distintas, observó el teniente. La verdad es que no logro entender qué hay detrás de esas coincidencias de sexo, comentó el médico. Gracias, doctor, se despidió el policía. Ahora tengo una muy larga lista de posibles sospechosos que revisar. La lista de personas que habían llegado a la ciudad últimamente era interminable. Después de algunas horas, al teniente Flores le dolían los ojos. Tienen que estar aquí, dijo para sí, mientras se preparaba la 5ª taza de café. De pronto lo vio. En medio de la lista aparecieron los nombres de una familia de 5 miembros, compuesta por el padre, la madre, 2 hijas y un hijo, 2 hombres y 3 mujeres. Habían llegado a la ciudad poco antes de que comenzaran los asesinatos. El padre era ejecutivo de una empresa transnacional, por lo que debían viajar seguido. El teniente Flores tenía un amigo en la Interpol que le debía un par de favores, y esta era una buena ocasión para cobrarlos.
Al día siguiente recibían su correo electrónico los lugares en que había estado los últimos años la familia en cuestión. El ruido que había producido los asesinatos con los lobos era tan grande que gustosos los departamentos de policía de todos los países cooperaron con el teniente Flores entregándole la información solicitada. No se sorprendió mucho al comprobar que en todos los lugares donde estuvo la familia hubo casos de muerte producidas por el ataque de perros salvajes o de lobos. Sebastián no se percató cuando desde su automóvil alguien lo fotografiaba. Frente al colegio de los niños, el policía a través del lente de su cámara pudo comprobar lo hermosa que eran Sandra y Sonia y lo fuerte que parecía ser Rodrigo. Viviana resultó ser muy fotogénica y agradable de retratar para el teniente. Me pregunto en dónde tienen a los lobos, preguntaba mientras miraba las fotografías. Después de varios días de vigilancia, el teniente Flores conocía de memoria la rutina de la familia. Tenían que ser ellos, hasta ahora todo coincidía. La noche era calurosa, lo que desencadenaba en Rodrigo su instinto depredador. Así que un vago que había en las cercanías del parque sería una presa fácil. El hombre quedó paralizado de pánico ante la criatura que estaba parada a escasos metros de él. Cuando los músculos se le contraían para saltar, escuchó un aullido a su espalda. Rápidamente Rodrigo se volvió y con sorpresa vio un hombre lobo de pelaje negro que brillaba bajo la luz de la luna y lo observaba con sus ojos brillantes de color amarillo. Aterrado, el vago escapó, dando alaridos histéricos de pánico. Los dos lobos gruñeron y se lanzaron en una frenética lucha. Rodrigo trataba de hundir sus colmillos en el cuello de su oponente, pero era más alto y fuerte que él. Ambas criaturas rodaban por el suelo. Las garras del lobo negro se clavaron en el brazo de Rodrigo, impidiéndole pelear bien. Finalmente su garganta se rompía bajo sus fauces. Un aullido distinto a los escuchados anteriormente se oyó en la noche. ¿Y ese aullido? ¿Hay otro lobo en la ciudad?, dijo Sebastián. «Rodrigo», exclamó Viviana, para luego inclinar la cabeza con lágrimas en los ojos. «Teniente, venga rápido, por favor», dijo el forense. «Dígame que los asesinos se entregaron y a mí me van a ascender a capitán», rogó el teniente Flores al médico. «Me temo que no», respondió el forense. «Las cosas se complican más todavía». «Pero, ¿qué pasa?», preguntó el policía con aire serio. «La víctima que encontraron esta mañana fue asesinada por otro lobo distinto. Y el ADN humano hallado en sus heridas no coincide con el de los otros asesinos», explicó el doctor. «O sea, que ahora tenemos otro loco suelto», exclamó el detective. «Es decir, que no bastando con 5, ahora tenemos a 6 locos y a 6 malditos lobos». «Aún seguimos teniendo 5 locos sueltos», corrigió el forense. «Pero usted dijo que hay otro asesino», rebatió confundido el teniente. «Sí, pero el ADN de la víctima coincide con el de uno de los primeros asesinos. Desde la muerte de Rodrigo, ya nadie saldría solo de noche. Otro lobo había invadido su territorio. La manada debía permanecer unida para protegerse. Uno de los sospechosos del teniente había sido asesinado, de igual forma en que habían matado a todas las víctimas. ¿Qué significaba todo aquello? Daba la impresión de ser una lucha de poder entre bandas rivales, pero que persiguen cuáles son sus negocios. La policía estaba totalmente desconcertada. Había entrado un nuevo jugador a la partida. Por más que buscaba,
El teniente Flores no encontraba nada sospechoso en las finanzas de la familia. Aparentemente los asesinatos eran al azar, sin ningún fin lógico, excepto para alimentar a los lobos. Entonces, los asesinatos seriales se convertían en una cacería. La ciudad se había convertido en el territorio de caza de una manada de lobos. La familia, ahora con uno menos, caminaba en silencio en medio de la noche. Desde ahora las cacerías serían en manada. Como buenos cazadores que eran, los 4 percibieron cómo los observaban. Sebastián olfateó el aire, notando un olor extraño. Las orejas de Viviana se movían, buscando algún sonido que delatase el escondite de su acosador. El factor sorpresa ya se había perdido. El ataque tendría que ser ahora. De un salto cayó frente a Sebastián un gran licántropo negro. Dando un salto atrás, Sebastián cambió rápidamente su forma. Los 2 lobos gruñían, con el pelaje erizado por la adrenalina, listos para el combate. Las 3 mujeres gruñían con los ojos color dorado muy intenso, pero no se transformaban. La ley de colmillos y garras se los impedía. Solo debían esperar alertas. El choque de las 2 bestias fue soberbio. Entre zarpazos y mordidas al aire, se enlazaron en una formidable batalla en la cual solo podría haber un vencedor. El lobo gris, que era Sebastián, mordió una mano del lobo negro, el cual aulló de dolor y rabia. Un fuerte golpe lanzó al lobo gris al suelo, tirándose sobre él el lobo negro. Una mordedura en el brazo hizo gritar al lobo gris. Las 3 mujeres caminaban en círculo gruñendo y cubiertas de sudor. Finalmente, todo acabó tan rápido como había empezado. Las fauces del lobo negro lograron atrapar el cuello del lobo gris, terminando con la posición que había sostenido por tantos años. Triunfante aulló hacia la luna, mientras el lobo gris empezaba a transformarse, dejando a Sebastián tirado sobre el césped con el cuello roto. Las 3 mujeres agacharon la cabeza en señal de sumisión ante el teniente Flores. Había nuevo macho alfa que comenzaba su propia manada, con las hembras ganadas en una batalla de garras y colmillos, como la ley lo mandaba. Con los ojos color dorado brillando, los 4 aullaron. Hola de nuevo, querida comunidad, ¿cómo están? Aprovechando el espacio, quiero mandar un saludo muy especial para un miembro de la comunidad que cumple años el 5 de noviembre. Un saludo y una felicitación enorme para Alfredo Rivera. Te agradezco muchísimo todo el apoyo. Espero que te encuentres bien y que te la pases muy bonito el día de tu cumpleaños. Felicidades, te quiero mucho y excelente fin de semana a todos, querida comunidad.